Bueno, bienvenidos. Gracias a Dentite por permitirme estar con vosotros hoy. Y vamos a hablar del interesante tema de la gingivitis. Todos sabéis lo que es la gingivitis porque lo veis a diario con vuestros pacientes y todos sabemos que la gingivitis es esa inflamación de la encía que cursa con sangrado, con enrojecimiento, con molestias para el paciente y que nosotros detectamos por el sangrado al sondaje. Sí que me gustaría que hoy nos lleváramos a casa 4 ideas claras sobre la gingivitis y una de ellas es que necesita un diagnóstico. Nuestro paciente con gingivitis necesita saber que tiene gingivitis, necesita estar informado para saber cómo luchar contra el biofilm. Y necesitamos una sonda periodontal que nos permita explorar el surco, observar que el paciente no tiene bolsa periodontal, pero sí tiene sangrado. Este signo clínico es el que detectamos en la consulta y así definimos a nuestros pacientes con gingivitis. La gingivitis es una enfermedad infecciosa muy prevalente. Junto con la periodontitis, componen el grupo de enfermedades periodontales que parece que sufren el 90% de nuestros pacientes. Es decir, que si yo analizo los pacientes que he visto en primera visita esta semana, el 90% van a estar enfermos periodontalmente y de ellos casi un 60% va a tener gingivitis. Y sí que me gustaría que pensaseis si vosotros en la consulta a ese 60% de pacientes que encontráis con gingivitis se lo decís, le ponéis nombre a lo que les pasa. Bueno, nos acaban de explicar muy bien cómo se desarrolla un biofilm y mi explicación es un poquito más básica, pero ya habéis visto cómo a esas proteínas de la película adquirida, de esa capa de proteínas que se coloca encima de la hidroxiapatita del esmalte, se empiezan a unir bacterias que ofrecen enlaces para bacterias más complejas y que permiten el desarrollo del biofilm, en este caso de la gingivitis supragingival. Es ese biofilm que se encuentra en el margen de la encía, en el margen gingival, y que produce, como veis en la diapositiva, esa inflamación, ese edema, ese enrojecimiento del margen. Si no tuviéramos bacterias, ninguna bacteria, posiblemente nuestra encía tendría este aspecto, no tendría células de defensa, pero la realidad es que siempre tenemos alguna cantidad de bacterias que se depositan en la superficie del diente. Esto le hace a la encía estar preparada para comenzar a desarrollar esta respuesta inflamatoria que va a tratar de eliminar estas bacterias y de impedir la formación del biofilm tan pronto como empiece a detectarlas. Habéis visto cómo el macrófago que nos enseñaba Vanessa perseguía un coco. Bueno, pues este gradiente, esta orientación hacia las bacterias es lo que va a producir que las células de defensa de la primera fase, que son fundamentalmente neutrófilos, inflamen la encía, proliferen en el tejido del margen e intenten luchar con ese biofilm que veis que se forma en ese surco gingival. ¿Qué pasa? Que no pueden eliminar el biofilm y como no van a ser capaces, esta respuesta inflamatoria se cronifica y si no eliminamos mecánicamente o químicamente este biofilm, nuestro sistema de defensas es incapaz de solucionar la gingivitis por sí solo. Esta es la razón por la que cualquier paciente que no tenga buena higiene, en el periodo más o menos de 21 días, desarrolla gingivitis. Esto ya lo vimos hace 40 años con estudios en los que pacientes o personas a estudio, que en este caso eran estudiantes de odontología, desarrollaban sí o sí gingivitis a los 21 días como muy tarde si dejaban de cepillarse. Si la gingivitis avanza, pues ya lo veréis en la ponencia siguiente, tendremos destrucción de los tejidos periodontales y por tanto periodontitis. De tal manera que me gustaría que hoy la segunda idea que os llevarais a casa es que la gingivitis supone para todos vosotros una oportunidad de prevenir esta destrucción, de prevenir el avance y el desarrollo de una periodontitis y, por tanto,
nos permite escuchar ese signo de alerta con el sangrado al sondaje de que nuestro sistema de defensas está luchando contra un biofilm que él solo no va a poder eliminar. Y digo que es una oportunidad porque en nuestra consulta llegan multitud de pacientes que no hablan del sangrado de las encías y tienen esta situación clínica. Situación clínica en la que no hay bolsa periodontal, en la que no hay pérdida de hueso, no hay destrucción de los tejidos de soporte del diente, pero sí que hay inflamación. Esto es una gingivitis. En este caso, nuestra paciente, Carla, que tiene 19 años, viene a la consulta porque le duelen las muelas del juicio. Y yo traté de mirarlo desde otro punto de vista y se mire por donde se mire, mi paciente lo primero que tiene es gingivitis. Y es importante que el paciente entienda por qué tiene gingivitis. Muchas veces le decimos al paciente, es por la placa, son las bacterias, y él no se hace la idea de estas estructuras tan complejas de biofilm que nos ha enseñado Vanessa en la ponencia anterior. Así que yo utilizo mucho en la consulta la eritrosina para explicarle al paciente que donde más inflamación tiene es también donde tiene más placa y que esta placa que ella piensa, cuando hablamos de placa, no entiende muy bien si es comida, si son restos, pero que ella ve que donde más acumula, más inflamación tiene. Y yo me pregunto, y le pregunto a la paciente, ¿conoces Nueva York? Bueno, pues tus bacterias no viven aisladas. Tus bacterias han conseguido, y lo veis perfectamente en esta imagen de perfil, crear acúmulos ingentes de placa que les permiten vivir, como decía Vanessa, en ciudades. Para ellas, para las bacterias, vivir en estas ciudades tan grandes como para las personas tiene un montón de ventajas. Y es que nuestro sistema de defensas va a poder defenderse peor, los antibióticos no llegan a matar cada una de estas bacterias que vive en su casa, de esta matriz extracelular que nos explicaba Vanessa. Y es que además las bacterias tienen Facebook. Ellas comparten genes. Imaginaros que vosotros pudierais elegir qué gen tenéis en función de la información que leéis de otras personas en Facebook. Algo así hacen las bacterias. De tal manera que no podemos solo culpabilizar al paciente de que no se cepilló bien, y claro, por eso tiene gingivitis, porque es un poco descuidado, sino hay que entender que está en un círculo vicioso, en una rueda que comienza con las primeras bacterias, esos colonizadores primarios, esa pequeña inflamación, y que ella sola no puede controlar. Un anuncio de la Asociación Dental Americana ponía de relevancia lo que sienten los pacientes cuando se cepillan si tienen gingivitis. Poneros, por favor, en la piel del paciente que, aunque le decís, es que te tienes que acercar al margen de la encía, es que te tienes que limpiar mejor, no puede hacerlo mejor. Así que cuando tengamos un paciente la semana que viene con gingivitis, vamos a hacerle un diagnóstico, vamos a llamar a las cosas por su nombre con ayuda de una sonda periodontal y le vamos a ofrecer un tratamiento. ¿Cómo se cura la gingivitis? Pues si recordáis la imagen de la gran ciudad, primero tenemos que eliminar las bacterias. Ese es el tratamiento que vamos a hacer en la consulta y que todos sabéis cómo se hace. Vamos a hacer una limpieza supragingival y de la zona del margen del surco para eliminar esas bacterias. Y después tenemos que enseñarle al paciente a que controle el biofilm desde el inicio. Ya podemos poner el contador a cero y explicarle cómo vamos a prevenir que esa gran ciudad se vuelva a producir. En la segunda parte de esta ponencia, donde vamos a hablar cómo controlar este biofilm, la vamos a dividir en dos partes. Cómo va a eliminar el paciente de forma mecánica este biofilm y qué ayudas podemos aportar al paciente que tiene serias dificultades para eliminar de forma mecánica su biofilm. Sin olvidar que lo que yo os voy a mostrar hoy es el círculo rojo, pero que la zona que decide lo que vais a hacer con vuestro paciente el lunes en la consulta es la intersección de lo que yo os cuente hoy con vuestra experiencia clínica y con las necesidades o las preferencias que tenga el paciente. Y de ahí es de donde vamos a sacar la aplicación práctica de esta evidencia.
En cuanto a la eliminación mecánica, sí que me gustaría que no definiéramos cada una de las oportunidades que hay de controlar el biofilm desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico, que sepáis responder a las preguntas de vuestros pacientes con la evidencia en la mano, pero mi paciente no me pregunta, oye, ¿crees que el cepillo dental consigue eliminar el biofilm de forma eficaz? No, me dice, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Un cepillo manual o un cepillo eléctrico? ¿Qué llega mejor, ¿no? Bueno, pues el cepillo manual sabemos que es capaz de eliminar casi el 80% de la placa si le enseñamos a utilizarlo al paciente. Además, si utiliza un cepillo de calidad, si lo cambia cada 3 meses y si utiliza un cepillo adecuado a todas las zonas de los dientes. En España, el consumo actual de cepillos dentales no llega a un cepillo por habitante y año. De tal manera que si vuestro paciente que acude a la consulta con gingivitis tiene un cepillo de hace 2 años y medio, es lógico que no pueda controlar la placa por mucho que sepa utilizar el cepillo. En cuanto a qué ventajas supone utilizar un cepillo eléctrico, si os acordáis de los 3 círculos que veíamos antes, nuestra experiencia clínica dice que el cepillo eléctrico, al ser más pequeño y tener movimiento, conseguirá llegar mejor. Bueno, pues esto está evidenciado en la literatura. Para saber si un producto es mejor, en este caso si un cepillo eléctrico es mejor que un cepillo manual, luego vamos a ver si un producto químico es mejor que el placebo, se necesitan estudios comparativos a 6 meses, que es más o menos lo que el paciente está sin supervisión de nosotros hasta que vuelve a venir a la consulta. Por eso le recomendamos al paciente que venga un par de veces al año. Bueno, pues en estos estudios se ha demostrado que el cepillo eléctrico es más eficaz y es aplicando este conocimiento teórico cuando vosotros tenéis que decidir a qué paciente le vendrá bien esa ventaja, ¿no? ¿A qué paciente le viene bien que la eficacia comprobada científicamente de que el cepillo eléctrico es mejor en interdental o en lingual le va a venir mejor? ¿Vale? Sí que se sabe, aunque ahora estamos estudiando multitud de cepillos eléctricos, veréis que hay cepillos sónicos, cepillos que van a pilas. Bueno, la mayor eficacia del cepillo eléctrico en comparación con el cepillo manual, la más evidenciada es la del cepillo oscilante rotacional, el que gira a un lado y a otro, ¿vale? Y estos cepillos se sabe que llegan mejor a interdental y que llegan mejor a las zonas linguales. Y está comprobado que arrastra la misma placa un cepillo de dureza media que un cepillo suave. Entonces sabemos que a nuestros pacientes les podemos recomendar un cepillo eléctrico, incluso aunque hagan demasiada presión porque pueden utilizar un cabezal suave. Por supuesto, todas estas técnicas, ya bien sean con cepillo manual o con cepillo eléctrico, les tenemos que enseñar a nuestros pacientes a optimizar ese recurso que tienen, que es el cepillo. Y necesitarán cepillarse un mínimo de 2 minutos y les tenemos que enseñar las posiciones del cepillo. Deben perder miedo a acercarse a la encía y eliminar la placa de ese margen gingival. Ya tenemos un paciente que se cepilla bien, que casi elimina el 80% de su placa, y os preguntaréis todos, bueno, pero es que falta lo más difícil. ¿Cómo consigo yo que mi paciente entienda que tiene que limpiar en los espacios interdentales? Bueno, el uso de la seda o de los cepillos interdentales de pequeño tamaño está evidenciado que es necesario en la prevención y control de gingivitis. Nuestro paciente no se va a curar de ninguna manera si no elimina la placa del espacio interdental. Y esto lo aplicáis ya en la consulta, debemos elegir el dispositivo que mejor se ajuste al tamaño de ese espacio, debe cambiarlo frecuentemente, igual que el cepillo manual decíamos que no podemos utilizarlo demasiado desgastado, los cepillos interdentales tampoco. Y los anuncios son claros, el pollo no sale solo del espacio interdental, esto lo entiende el paciente, bueno, pues es que además eso retiene el biofilm. Y a lo mejor luego sacarás el pollo, pero el biofilm se habrá producido de entre los dientes. Así que es vuestra responsabilidad
Enseñarle al paciente a utilizar la seda, por ejemplo. ¿Cómo es de difícil, verdad?, que el paciente aprenda a manejarse con la seda. Bueno, pues este es el reto con el que tenéis que vivir. Es vuestro trabajo, es una oportunidad de cambiar los hábitos al paciente que debéis aprovechar. Si conseguimos que nuestro paciente se cepille bien, con un cepillo manual o un cepillo eléctrico y que se pase la seda a diario, habremos ganado la batalla a la gingivitis, casi seguro. Pero existen casos en que el paciente no tiene suficiente destreza o situaciones clínicas puntuales en las que no se maneja bien este control de placa y el paciente necesita una ayuda extra. Una ayuda extra que puede venir presentada en pastas dentales, en colutorios, en chicles, pero vamos a ver fundamentalmente las dos formulaciones más frecuentes, que es el uso de una pasta o de un enjuague, ¿no? El paciente siempre os preguntará, bueno, ¿y qué pasta me recomiendas? Él va a hacer lo que le digáis. Si le decís que compre la pasta A, va a ir al súper y va a comprar la pasta A. Si le decís que compre una de farmacia, va a comprar una pasta de farmacia. Y tenéis que saber que en el control de la gingivitis, y este es el tercer punto que tiene que quedar claro, es que no todos los productos son iguales. A pesar de que parezca que todas las pastas son antiplaca, antisarro, antimanchas, anticaries, todas hacen todo, la realidad es que no. Vamos a ver dos principios activos que deben tener las pastas que recomendéis a los pacientes con gingivitis que queráis que controlen un poco mejor su biofilm. El primer agente que os comento es el triclosan, que formulado con copolímero en este caso, ha demostrado en estudios a 6 meses de uso en casa que es más eficaz que utilizar una pasta placebo, igual que esta, pero sin estos dos agentes antibacterianos, ¿vale? El triclosan además tiene efecto antiinflamatorio y va a ayudar a reducir la inflamación, esa respuesta a las bacterias de la encía de nuestros pacientes. Es importante también que de los productos químicos conozcáis la sustantividad, es decir, cuánto dura su efecto en boca, porque de eso depende que le digáis al paciente si lo tiene que usar 2 o 3 veces al día. En el caso del triclosan copolímero parece que tiene efecto durante 12 horas, así que con 2 cepillados o 2 aplicaciones sería suficiente al día para controlar la gingivitis. El otro agente antiséptico importante de las pastas, bastante nuevo, por cierto, es el fluoruro de estaño. Las empresas, la industria farmacéutica ha conseguido estabilizar la molécula y también es una buena pasta para el control de gingivitis. También ha demostrado eficacia en estudios a 6 meses. Y la pregunta que nos hacen todos los pacientes después de que le decimos que son bacterias las que producen su gingivitis es: ¿necesito utilizar un enjuague? Bueno, pues igual que las pastas, no todos los enjuagues son iguales. Y os diría más, algunos enjuagues parece la misma composición que otros, tienen el mismo principio activo, pero no son igual de eficaces. Entonces debéis exigir a los comerciales que os visitan, a los visitadores médicos, si sus enjuagues o sus productos tienen estudios de evaluación a 6 meses. La reina de los colutorios antiplaca es sin duda la clorexidina. La clorexidina es un agente antibacteriano muy eficaz, capaz de penetrar dentro del biofilm y de destruir algunas bacterias. Y normalmente, en el caso de las gingivitis, las vamos a utilizar a las dosis más efectivas, que son dosis altas, de 0,12 a 0,20, ¿vale? Lo que llamamos las clorexidinas de tratamiento. Todos sabéis que la clorexidina recomendamos su enjuague 2 veces al día. ¿Por qué? Porque la molécula de clorexidina, que está cargada positivamente, se une a muchas células de la cavidad oral y es capaz de liberarse durante 12 horas. Así que cuando el paciente me dice, ¿me enjuago con clorexidina después de cada comida? No. Una vez a la mañana y otra vez a la cena. Todos conocéis también el efecto secundario más importante de la clorexidina. Si la clorexidina no tiñera, bañaríamos a nuestros pacientes en clorexidina.
Pero la realidad es que estas tinciones son un poco incómodas. Entonces, aunque la clorhexidina es el top de los antisépticos, pues lo reservamos para periodos cortos de tiempo, para minimizar esas tinciones y donde el paciente realmente le cuesta cepillarse. Yo recomendaría que mandarais clorhexidina si creéis conveniente los días después del tratamiento de la gingivitis, para que el paciente consiga controlar su biofilm a pesar de que todavía no tiene destreza mecánica para eliminarlo. El otro enjuague en escala de eficacia, menor que la clorhexidina, pero también interesante, son los enjuagues que tienen aceites esenciales. Estos enjuagues no tienen ese efecto secundario de la tinción y, aunque son menos eficaces de la clorhexidina, sí que podrían ser una segunda opción para esos pacientes que no terminan de cepillarse adecuadamente. La publicidad o la industria farmacéutica intenta encontrar un enjuague que permita al paciente no utilizar la seda. En España, el 60% de los habitantes utilizan el enjuague, cualquier enjuague bucal, una vez al día, al menos una vez al día, y solo el 25% dice que utiliza la seda a diario. Entonces, realmente, si tuviéramos un enjuague que permite entrar en los espacios interdentales y dejar que el paciente, liberarle de ese suplicio de utilizar la seda, pues tendríamos a nuestros pacientes comprando colutorios, ¿no? Y consumiendo este tipo de productos. La realidad es que el uso de colutorios o de pastas con productos antisépticos no exime de utilizar la seda, y esto lo tiene que entender el paciente, ¿vale? No es un sustituto, es un complemento que le puede ayudar, pero no vamos a curar la gingivitis si no utiliza una higiene interdental. Y en escala también de eficacia, los nuevos enjuagues de cloruro de cetilpiridinio parece que son un poquito menos eficaces que los aceites esenciales, pero también son eficaces y han demostrado eficacia antiplaca en estudios a 6 meses. ¿Vale? Entonces, este colutorio también podría ser una buena opción para vuestros pacientes de mantenimiento. Tiene una sustantividad de 8 horas, con lo cual, si mandamos vitis encías, el paciente se tiene que enjuagar después de cada cepillado, mañana, mediodía y por la noche. Y me gustaría que fueran mis pacientes los que os contaran las conclusiones de esta ponencia de hoy. Yo creía que eso era una cosa normal, porque llevaba mucho tiempo sangrándome las encías. No lo había comentado porque pensaba que era algo normal, y cuando se lo comenté a mi dentista me dijo que no, que las encías cuando te cepillabas la boca no tenían por qué sangrar. Entonces me recomendó que viniese aquí. La primera vez me hicieron una valoración, me revisaron y me dijeron el problema que tenía. Diagnóstico. Y la verdad es que muy bien. Desde entonces tengo otro sentido de limpiarme la boca. Ahora sé por qué me limpio la boca, para qué me la limpio, y siento necesidad de limpiarme con profundidad la boca, no como hacía antes, que era un mero hábito. Ahora utilizo mi cepillo eléctrico para cepillarme, después mis cepillos interdentales, que ya sin ellos, bueno, los llevo en el bolso de hecho, por si algún día como fuera. Entonces, bueno, ha cambiado la forma, y yo creo que es fundamental y es muy necesario que se eduque a limpiar la boca, como a mí me han educado aquí a estas edades a limpiarme la boca en condiciones. No solo esta paciente nos cuenta su experiencia, sino que vamos a ver otro caso de gingivitis. Mis encías sangraban y no sabía por qué. Entonces, bueno, pues vine aquí, me dijeron que tenía un inicio de gingivitis y me hicieron un tratamiento, y a partir de ahí estoy muy contenta. Yo creo que lo principal es que me han enseñado a que las encías necesitan un cuidado, porque siempre nos han dicho que los dientes había que cuidarlos, que pues eso, que eran muy importantes, pero nadie nos había dicho nada sobre las encías. Y a partir de que vine aquí, pues sé que también hay que cuidarlas y que son muy importantes, porque aunque nos tratemos los dientes, si hay un problema en las encías, no hay ninguna cosa que hacer. Yo empecé a ir a otros dentistas porque, bueno, eso, las encías sangraban, no sabían por qué, me decían que era por la placa, que me hiciera limpiezas de boca, etcétera, etcétera.
y nadie supo dar con el kit de la cuestión, que era las encías. Yo tenía las encías inflamadas por inicio de gingivitis y por eso me sangraban. Entonces, a partir del tratamiento aquí, pues mis problemas se solucionaron. ¿Qué nos cuentan nuestras pacientes? 4 cosas básicas. Que las encías nos sangren no es compatible con salud. Igual que no nos sangra un ojo cuando nos lavamos por la mañana, siempre que sangran las encías al cepillado es que hay un problema. Suerte tenemos si solo tenemos gingivitis. La educación en medidas preventivas es fundamental a cualquier edad. ¿Por qué no vamos a enseñar a nuestros pacientes a cepillar? Pero debemos hacerlo a conciencia, ¿no? Debemos dar con el problema. Al paciente hay que explicarle qué problema tiene y llamarlo por su nombre, porque él a lo mejor quiere informarse en Internet de lo que tiene. Hablemosle al paciente de su enfermedad y que las encías necesitan un cuidado, ya lo saben todos. Bueno, quería, para finalizar, simplemente hacer un homenaje a todos los que os dedicáis a educar a los pacientes, a todos los que no desfallecéis en dedicar unos minutos en cepillar los dientes, en enseñarles los métodos de higiene interproximal, porque la educación para la salud es el inicio de todo. Yo decía de broma que mi ponencia es la más importante de hoy. Si empezamos a trabajar en educación, posiblemente dentro de 10 años no hablemos de periodontitis, ni de perimplantitis, ni de mucositis, ni de problemas en el embarazo, ni de alteraciones que comprometan al paciente cardiovascularmente. Entonces, aquí, en el primer peldaño de enfermedad, la gingivitis parece inofensiva, pero ahí es donde actuáis vosotras. Así que vosotros tenéis la oportunidad de cambiar al paciente y al mundo, aquí o en cualquier parte del planeta. La educación es la base de la salud bucodental. Y nuestros pacientes están entusiasmados de tener un cepillo. No sé si vuestros pacientes hacen esto cuando vosotros les dais el cepillo que regaláis a lo mejor en el mantenimiento. Simplemente quería felicitaros por esa posición que os otorga ser higienista dental, esa posición de confianza con el paciente, animaros a seguir en vuestra labor de educación a los pacientes, que es fundamental, y deciros que los pacientes confían en vosotros, vuestros compañeros odontólogos también confiamos y la industria, hoy lo estáis viendo con Dentite, también confía en vosotras. Muchas gracias.